océano de la gran vida libre en su movimiento. Si el emperador Federico en el medioevo hubiera realizado en sí mismo el misterio del Grial, el misterio hiperbóreo, es indubitable que entonces habría vuelto a florecer en forma espléndida el árbol seco del imperio. Es ostensible que el reino del Grial habría reaparecido maravilloso dentro del mismo Sacro Imperio Romano. La senda de la vida está formada con las huellas de los cascos del caballo de la muerte. No es posible realizar en sí mismo el misterio hiperbóreo, sin haber sido antes juzgado en la vasta sala de la verdad justicia. No es posible realizar dentro de sí mismo el misterio del Grial, sin haber sido pesado antes el corazón del difunto, en el platillo de la balanza que lleva la verdad justicia. No es posible la autorrealización íntima del ser, sin haber sido declarado muerto en la sala de la verdad justicia. Dice la leyenda de los siglos, que muchos iniciados, viajaron en el pasado hasta el país del hermano Juan, la Tierra Solar, para recibir cierta consagración esotérica mágica muy especial. Estos hermanos de la Orden de San Juan, en la isla del Apolo Solar, están bien muertos. No es pues, extraño el que yo también hubiese tenido que viajar hasta la Tierra de Luz, o Tierra Solar. En el vestíbulo glorioso del Santa Saturnial, ante los regios seres, sentado hube de contestar ciertas preguntas. Los dioses santos tomaron notas en un gran libro. En esos místicos instantes, surgieron en toda la presencia de mi ser cósmico, algunas remembranzas. Yo había estado allí antes, y en el mismo lugar santo, ante los tronos venerables, hace muchos millones de años, por la época del continente Mu, o Lemuria. Ahora regresaba victorioso, después de haber sufrido mucho. Llenados los indispensables requisitos esotéricos, salí del vestíbulo y entré en el templo. Incuestionablemente, el templo de Saturno en la Tierra Solar, Gina, de las regiones septentrionales, estaba lleno de intensas tinieblas. Es ostensible que el Sol y Saturno, alternan su trabajo en el gobierno del mundo. Y vi tronos, y se sentaron. Los ángeles de la muerte, iban y venían, por aquí, por allá y acullá. Gentes divinas llegaron al templo. Vinieron de diversos lugares de la isla encantada, situada en el extremo del mundo. Tule Ultima, a Soleno Menabens. Ajryanembaejo, el país septentrional de los viejos persas, donde está ubicado mágicamente el palacio del rey Arturo, como el Midgard, la resplandeciente residencia sacrosanta de los Ases, los señores inefables del norte. Oh, Maat. Heme aquí que llego ante ti. Déjame pues, contemplar tu radiante hermosura. Mira, mi brazo se levanta en adoración a tu nombre sacrosanto. Oh, verdad justicia, escucha. Llego ante los lugares en que los árboles no se dan, en que el suelo no hace surgir las plantas. La figura esquelética del dios de la muerte, en el estrado del santuario, pesó mi corazón en la balanza de la justicia cósmica, ante la humanidad divina. Aquel verbo de potencia, ante los brillantes seres vestidos con los cuerpos gloriosos de Kamur, me declaró muerto. En la tarima del santuario, se veía un simbólico ataúd, dentro del cual aparecía mi cadáver. Así fue como volví al cielo de Saturno, al Paranirvana, la morada de los tronos. Así fue como reconquisté ese estado jerárquico, que otrora había perdido, cuando cometiera el grave error de comer de las manzanas de oro del jardín de las Hespérides. Posteriormente, pasé por la ceremonia de la muerte. Al retornar a casa, me hallé con algo inusitado. Vi carteles funerales en los muros de mi mansión, anunciando mi muerte, e invitando a mi sepelio. Cuando traspasé el umbral, encontré con místico asombro, un ataúd de color blanco y muy hermoso. Es ostensible que dentro de aquella caja funeral, yacía mi cadáver, completamente frío e inerte. Muchos parientes y dolientes, alrededor de aquel féretro, lloraban y sollozaban amargamente. Flores deliciosas, embalsamaban con su aroma el ambiente de aquella pieza. Me acerqué a mi madre, que en esos instantes enjugaba con un pañuelo sus lágrimas. Besé sus manos con amor infinito y exclamé: gracias te doy, oh madre, por el cuerpo físico que me disteis. Mucho me sirvió ese vehículo. Fue ciertamente un instrumento maravilloso, pero todo en la vida tiene un principio y un fin. Cuando salí de aquella morada planetaria, dichoso resolví flotar entre el aura del universo.
Me vi a mí mismo, convertido en un niño, sin ego, desprovisto de los elementos subjetivos de las percepciones. Mis pequeños zapatitos infantiles, no me parecieron muy hermosos. Por un momento quise quitármelos, mas luego me dije a mí mismo, él me vestirá como quiera. En ausencia del mortificante intelecto, que a nadie hace feliz, solo existía en mí, el más puro sentimiento. Y cuando me acordé de mi anciano padre, y de mi hermano Germán, me dije, ellos ya murieron. Y al recordar a todos esos dolientes que dejaba en el valle doloroso del Samsara, exclamé, ¿familia? ¿Cuál? Ya no tengo familia. Sintiéndome absolutamente desencarnado, me alejé con la intención de llegar a un remoto lugar, donde debería ayudar a otros. En tales momentos de místico encanto, me dije, por mucho tiempo, no volveré a tomar cuerpo físico. Posteriormente, sentí que el cordón de plata, el famoso Antakarana, el hilo de la vida, todavía no se había roto. Entonces hube de regresar al cuerpo físico, para continuar con el duro bregar de cada instante. Capítulo 41. Cielo de Urano. Dice la leyenda de los incontables siglos, que Eneas, el troyano complacido, se sentó con el rey Evandro y los venerables senadores, a la mesa del festín. Los esclavos le sirvieron toda clase de viandas y escanciaron el dulce vino, y cuando hubieron satisfecho el deseo de comer y de beber, el rey Evandro, explicó a su huésped, que aquella ceremonia en honor de Hércules, que acababan de celebrar cuando ellos llegaron, no era ninguna superstición, sino un ritual que se debía al dios, por hallarse allí cerca el lugar de una de sus más grandes hazañas, la octava, la cueva, donde dio muerte al ladrón Caco. Veíase allí cerca, un terraplén enorme, cubierto de piedras que parecían haber sido derrumbadas por algún terremoto. Debajo de ellas, estaba la abertura que conducía al antro donde Caco se refugió, y donde el hijo de Júpiter le acorraló, arrojándole pedruscos y troncos, en castigo por haber intentado robarle sus rebaños. Después de esta explicación del rey Evandro, un coro de adolescentes, entonó el elogio de Hércules y de sus altos hechos. Enumera todos sus trabajos. Cómo estranguló a la hidra de Lerna. Cómo mató al león de Nemea, y sacó de las tinieblas a la luz a Cerbero, el perro infernal. El instinto sexual que debe guiarnos hasta la liberación final. Acabadas las canciones y las ceremonias, el viejo rey, caminando a paso lento por la edad, se dirigió hacia la ciudad de Palantía, donde tenía su trono, y caminaba sostenido por dos jóvenes. Palante, su hijo, y Eneas. Mientras los tres andaban, se entretenían en animar la plática, y el rey explicó a Eneas que el nombre de Lacio, donde se levantaba su ciudad Latium, venía de los tiempos lejanos en que Cronos, el padre de Júpiter, se refugió allí para huir de los enemigos que defendían la causa de su hijo, cuando le hubo destronado. Entonces comenzó la Edad de Oro, a la que siguió la Edad de Hierro, donde predominaba la rabia de la guerra y el furor de poseer. El país comenzó a ser invadido por gentes de distintas procedencias. Caminando, Evandro mostró a Eneas el bosque, y los lugares donde habían de suceder, en lo futuro, las gestas de la nueva Roma. El lugar donde el impetuoso Rómulo, realizaría sus hazañas. El Capitolio, ahora plaza cubierta de oro y mármoles, entonces un claro del bosque lleno de zarzas y espinos, y la roca Tarpeya, desde donde la justicia romana, precipita a los que son traidores a la patria. Ruinas dispersas, mostraban allí los monumentos de otras edades, y unas piedras levantadas por Jano, y otras por Saturno, daban el nombre a dos lugares, el Saturno, y el Janículo. Todo esto es textual de la Eneida de Virgilio, el poeta de Mantua, el buen maestro del Dante florentino. Jesús, el gran Kabir, fue crucificado entre dos ladrones, uno a su derecha, y otro a su izquierda. Agato, el buen ladrón en nuestro interior, se roba el hidrógeno sexual SI-12, de los órganos creadores, con el evidente propósito de cristalizar al Espíritu Santo, al gran Consolador, dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Caco, el mal ladrón, escondido dentro de la tenebrosa cueva de la infraconciencia humana, saquea alevoso el centro sexual del organismo, para satisfacción de brutales pasiones animales.
La cruz es un símbolo sexual sorprendente, maravilloso y formidable. El palo vertical es masculino, el horizontal, femenino. En el cruce de ambos se halla la clave de todo poder. El lingam negro, embutido en el yoni femenino, forma cruz. Esto lo saben muy bien los divinos y los humanos. Podemos y debemos sentar como corolario el siguiente postulado. Agato y Caco, crucificados en el monte de las calaveras, a derecha e izquierda del Gran Kabir, alegorizan enfáticamente al tantrismo blanco y al tantrismo negro, la buena y la mala magia del sexo. La Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, no es sino una serie de anales históricos, de la gran lucha entre los secuaces de Agato y de Caco, la magia blanca y la negra. Los adeptos del sendero de la derecha, los profetas, y los de la izquierda, los levitas. En los abismos de Urano, hube de reducir a polvareda cósmica al mal ladrón, el tenebroso Caco, aquel que antes saqueara el centro sexual de mi máquina orgánica, para vil satisfacción de animalescas pasiones. Cuando penetré en el vestíbulo del santuario, recordé que antes había estado allí, en los antiguos tiempos. Con el ojo de Shiva, vi en el futuro, diversos movimientos tántricos de Acuario, entre los que resaltaba el pueblo gnóstico, cuyas banderas ondeaban victoriosas en todos los países de la Tierra. Incuestionablemente Urano, Acuario, es sexual, mágico, revolucionario 100%. Así fue como reingresé al cielo de Urano, el Mahaparanirvana, la morada de los querubines. Así fue como reconquisté aquel brillante estado conscientivo, que otrora había perdido, cuando caí rendido a los pies de la Eva maravillosa de la mitología hebraica. Capítulo 42. El cielo de Neptuno. Incuestionablemente, resulta muy complejo el noveno trabajo de Hércules, el héroe solar, la conquista del cinto de Hipólita, reina de las Amazonas, el aspecto psíquico femenino de nuestra propia naturaleza interior. Embarcándose con otros héroes legendarios, tiene que pelear primero con los hijos de Minos, los magos negros, luego con los enemigos del rey Licos, cuyo exótico nombre nos recuerda la analogía entre lobo y luz. Se trata pues, de los señores del karma, con los cuales deberemos entonces arreglar negocios, y finalmente con las Amazonas, terribles mujeres tentadoras, suscitadas por Hera, aun cuando Hipólita había consentido cederle su cinto pacíficamente, debido a lo cual, la reina es inútilmente sacrificada por la brutalidad masculina, que pretende apoderarse violentamente de su innata virtud. Ese cinto maravilloso, análogo al de Venus, y emblema de la feminidad, pierde todo significado y valor, al ser separado de su legítima poseedora. El amor, y no la violencia, hace por lo tanto, su conquista realmente significativa y valedera. Habiéndose costeado el dios Neptuno, el continente Atlante, ahora sumergido en las procelosas aguas del océano que lleva su nombre, dicen las tradiciones, que engendró varios hijos en una mortal mujer. Junto a la isla do Habitara, era todo llano, pero en medio de ella, había un valle muy especial, con un pequeño monte central, distante 50 estadios de la arenosa playa. En aquel monte, moraba uno de esos grandes seres nacidos en la tierra, llamado Evenor, quien de su mujer Leucipe, había engendrado a Clitone, su única hija. Muertos estos padres de Clitone, Neptuno se casó con ella, y cercó el collado en que habitaba con varios fosos de agua, de los cuales, según dice la leyenda de los siglos, 3 venían desde el mar, y distaban por igual del océano, amurallando el collado para hacerle inconquistable, e inaccesible. Esta Clitone, o Minerva Neit, edificó en Grecia a Atenas y Sais, en el famoso delta del Nilo. En memoria de todo esto, los atlantes edificaron el maravilloso templo de Neptuno, y de Clitone. En ese santa, fueron depositados los cadáveres de los 10 hijos de Neptuno, simbólico número mágico. No podemos dejar el estudio del número 10, sin tratar la bíblica obligación del diezmo, a la que se sujetó voluntariamente el mismo Abraham, con relación al rey iniciado Melquisedec. Según relata el capítulo 14 del Génesis. Salió el rey de Sodoma a recibirlo, a Abraham. Entonces Melquisedec, rey de Salem, el cual era sacerdote del Dios Alto, sacó pan y vino, y bendíjole, y dijo:
Bendito sea Abraham el Dios alto,